Hola, soy la hermana Sandra Madoni, yo me congrego en la Iglesia Nueva Creación, mis pastores son Manuel y Consuelo Marruero, un besito para todos ellos, un besito para mis hermanos. Hoy les vengo a hablar de Juan 9, que nos quedó pendiente, y voy a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, gracias por este momento en que podemos estudiar tu palabra y conocerte más profundamente. Aquellos que son nuevos, que sepan lo maravilloso que es el Mesías, el Hijo de Dios. Y te doy gracias, Señor, porque la audiencia que me está escuchando es tierra fértil. Gracias, Señor. Vamos a empezar primero por Juan 9, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Bueno, recordemos que Jesús venía de una discusión que había tenido con los fariseos, una discusión muy fuerte, y los comentaristas dicen que es posible que esto haya ocurrido, que cuando él se encuentra con esta persona ciega de nacimiento, él iba camino al templo, desde Juan 8:59, o pudo haber sido cerca de la fiesta de la dedicación, ¿verdad? Narrada después en 10:29. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Bueno, la tradición judía creía que el pecado traía enfermedad y que siempre ese era el caso. Recordemos, por ejemplo, en el libro de Job, que él estaba padeciendo grandemente y sus amigos le reprendían diciendo, ¿por qué pecaste? Te pasó todo esto. Pero acordemos que las situaciones trágicas o las enfermedades o las cosas tremendas que les pasan a las personas no siempre son pecado. Hay que ver caso por caso. Ocurre que nunca en toda la historia del Antiguo Testamento, hasta ese momento, alguien había recibido vista. Primero los ciegos no habían recibido vista, pero que habían sido ciegos, se habían enfermado durante el proceso, después de nacer, pero ya había nacido con ese problema. Y es la primera vez que ocurre una sanidad de una enfermedad congénita, de una ceguera congénita. Sabemos que el hombre mendigaba para vivir, lo vemos en el verso 8, y que frecuentaba probablemente las puertas del templo, como en Hechos 3:2. Como nota, la gente enferma, la gente que tenía impedimentos físicos no podía entrar al templo, solamente podían quedar afuera, y como no tenían trabajo, no les quedaba otra solución más que mendigar. Algunos comentaristas dicen que este día era día sábado, lo que es muy probable porque en el verso 14 lo refuerza. Verso 2 dice... Los discípulos conocían que era ciego, había nacido ciego. Los judíos creían que el pecado traía enfermedad y que afectaba también a los hijos. En Ezequiel 18:2 dicen, los padres comen las uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes. Y era un proverbio muy común que se decía. Pero en Jeremías 31:29 el profeta dice, en esos días no será más así, sino que cada uno cargará su iniquidad. O sea que iba a haber, cuando venía el Mesías y nos iba a redimir del pecado y de la maldición, eso no iba a funcionar así. Vamos a tener al Mesías como la llave para ser libre, ¿verdad? No tenemos que estar padeciendo por las consecuencias de otras personas, sino que el Señor nos da la liberación de la libertad. Verso 3. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús explicó esto como un caso diferente al de Juan 5:14, donde le había dicho al paralítico de Betesda, no peques más para que no te venga algo peor. En este caso era una situación diferente, y Jesús relevó de toda culpa a los padres y a él mismo, ¿no? Porque como bebé, ¿qué pecado puede cometer? Él no era culpable de haber nacido así. Aunque los fariseos creían en esas cosas, Jesús muchas veces habló de ese pensamiento, de esa manera de pensar. Pero siempre les decía, antes si no os arrepentís, todos pereceréis juntamente.
O sea que no había un pecado generacional ni personal, sino que esta era una oportunidad para Dios glorificarse. En otra ocasión puedo hablar de las pruebas, que las situaciones de este mundo que está bajo pecado. Acuérdense que el Señor cuando vino nos rescató a nosotros, pero el mundo todavía está bajo el Dios de este siglo con minúscula, que es Satanás. Y el pecado enferma la tierra, enferma la creación y hay consecuencias y hay enfermedades que vienen, no porque Dios manda enfermedades, sino que son producto del pecado que hay en el mundo. Porque cuando Dios originalmente creó el mundo era perfecto, no había enfermedad, no había muerte. Después del pecado de Adán vinieron todas estas consecuencias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos Dios mandó una enfermedad, porque Dios es la fuente de supremo bien y de Dios no viene nada malo. Aquí dice el número 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Bueno, hay dos puntos de vista con respecto a eso. Cuando él dice, entre tanto que el día dura y la noche viene, quiere decir que mientras él esté vivo, porque dice la noche viene, se acerca su hora, mientras él esté de pie, él tiene que hacer la voluntad de su Padre y hacer las obras de su Padre, porque cuando dice la noche viene, nadie puede trabajar. Se está refiriendo a eso, que este es el tiempo oportuno para poder hacer las obras del Padre. Y luego continúa diciendo en el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea que él dice, todavía estoy aquí haciendo la obra del Padre y estoy mostrando el camino, soy la luz del mundo. Y acuérdense que para el judío la idea de luz es vida, ¿verdad? Entonces Jesús es la vida y la luz. Ya antes había dicho, yo soy la luz del mundo en Juan 8:12. El número 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Okay. Ahora, cuando él hizo esta mezcla, que para nosotros puede ser algo desagradable, en realidad era algo que hacían los judíos para curar. Ellos creían que la saliva del primogénito tenía poderes curativos, especialmente para los ojos. Y había una prohibición en el Talmud que no se podía sanar los ojos con saliva el día sábado. Y esto me pareció bien curioso. También en Marcos 7:33 él usó su saliva para sanar a un mudo. Y esto es solamente una señal que indica Juan, porque esta sanidad está registrada solamente en Juan, pero estaba marcando que él era el primogénito de Dios, ¿verdad? Que él era la prueba de que era el Mesías, que era el primogénito de muchos hermanos, de que él iba a morir, iba a resucitar con cuerpo glorificado, era el primogénito de sus hermanos, era la marca del Mesías. Por eso era importante que eso ocurriera ahí. Y también podemos tener la imagen del milagro creativo, del Señor creando al hombre del barro. O sea, ahí hay muchas imágenes y muchas conexiones divinas. Lo que él hizo es un milagro creativo. Si este hombre nació ciego, quiere decir que los ojos no le servían, entonces tenía que darle ojos nuevos, ¿verdad? Y ese por ahí era la indicación de un milagro creativo. También, y esta es mi manera de pensar, no lo leí en ningún lado, yo creo que el Señor le protegió los ojos porque al haber sido nacido ciego, una vez que él ve la luz por primera vez, molesta y lastima. Y eso era como una protección para él, poquito a poquito ir sacándose el barro e ir viendo la luz gradualmente. Después dice aquí también el 7, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Esto me recuerda a Naamán también, que por el agua recibió sanidad. Siloé lo aclara Juan bien clarito, porque siempre está señalando al Mesías. El enviado es el Mesías. Cuando le dice vete al estanque de Siloé, es como decir ve al estanque del Mesías, al estanque del enviado, del mensajero del Señor. El estanque de Siloé se menciona muy pocas veces en la Biblia. Hay una en Nehemías 3:15 donde se menciona que el estanque fue reparado al lado del jardín del rey. Número 8. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ellos no lo podían creer. La gente
no lo conocía. Me imagino que él habrá estado vendado o que él estaba cubierto. El mendigo, la persona que no ve como Bartimeo tenía una capa especial, les habrá quitado la capa. Él se veía totalmente renovado. Entonces ellos no lo reconocían. Unos decían, él es, otros es, a él se parece. Él decía, yo soy. Me encanta esta persona que el Señor sanó, tiene un testimonio valiente y es en contraste con la persona que sanó en el estanque de Siloé. La otra persona parecía totalmente separada del Señor, no le interesaba mucho, incluso lo reportó a Jesús con los fariseos. Sin embargo, este se pone fuerte y lo bendice mucho a él. Primero piensa que es profeta y lo defiende, y él no le da miedo, no se esconde de los fariseos. Número 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Es interesante porque seguramente también tendría los ojos cerrados por su problema de visión. En el número 11 dice, respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Bendito sea el Señor. Entonces, él ni siquiera sabía que era Jesús, ni siquiera todavía no sabía que era el Mesías. Él sabía, en su corazón ardía y sabía que era alguien especial, pero no sabía quién era. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Y él dijo, no sé. Ok. Acuérdense que había una pugna entre la gente que creía en Jesús y los fariseos, y había gente que estaba a favor de los fariseos, quizás para ponerse en gracia con ellos o porque no creían el mensaje del Señor. Acuérdense que el Señor dice bien clarito, ustedes no me oyen porque no son de Dios. Entonces las personas que Dios había elegido para recibir el mensaje ya estaban predispuestas. Los demás conocieron al Señor más tarde. Hay registros históricos de conversiones que vinieron después de la muerte del Señor. Pero vamos a seguir con la escritura. El verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. O sea, lo llevaron al Sanedrín. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y había abierto los ojos. O sea que ellos no se oponían al milagro, sino que el milagro había ocurrido un día sábado. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Miren, no le dijo nada de la saliva porque él estaba protegiendo al Señor, porque sabía que era en contra de la tradición judía. Entonces, algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había disensión entre ellos. Leí hasta el 18. Disensión es división. Entonces, esa división que había entre ellos era porque algunos no entendían esa contradicción, porque Jesús está sanando el día sábado y ellos... eso es muy importante porque ellos estaban siguiendo la letra de la ley, pero el Señor estaba siguiendo el espíritu de la ley. Primero que nada, Él es Dios y no necesita descansar. El sábado se hizo para el hombre, pero ellos no lo entendían porque lo veían a Él como hombre, no lo veían como hijo de Dios. La revelación de hijo de Dios viene mucho más tarde para los judíos. Había un grupo que esperaba al hijo del hombre, al Mesías, los esenios, que se habían situado lejos de Jerusalén y tenían una vida prácticamente monástica, pero los fariseos eran muy legalistas y ellos solamente en ese momento seguían el espíritu de la letra, no el espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de que te abrió los ojos y que es profeta? O sea que no le creían, y acá hay un diálogo de ir y venir, donde el ciego, el que fue sanado, les increpa y les cambia la teología porque ellos están encerrados en su cajita que no ven más allá. Y voy a seguir leyendo el 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo al que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? O sea que estaban tratando de verificar si él había nacido ciego.
Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. O sea que ellos se lavaron las manos porque tenían miedo de que lo echaran de la sinagoga. Y acá lo explica Juan: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. O sea que buscaron una solución legal para ese aprieto. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros no sabemos nosotros sabemos que ese hombre es pecador. 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? O sea, le preguntaron lo mismo 3 veces. Ya van a ver. Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? O sea que se puso un poquito fuerte el hombre. 28. Y le injuriaron, o sea que lo insultaron diciendo: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Recordemos que Jesús le dijo que ellos no eran discípulos de Moisés porque no tenían el amor de Dios en nosotros y no recibían a Cristo. 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Versículo 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, ustedes que saben tanto de la ley, ellos estudiaban la ley por horas y horas y lamentablemente le agregaban más de lo que había y la hacían más pesada, ponían más cargas en la gente, y ellos no entendían de dónde venía Jesús. Sin embargo, este pobre hombre que recibió su sanidad, un mendigo, entendía más la teología que estas personas. 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea que la fe de niño que tenía este hombre, a veces cuando el Señor nos dice cuidado con mis pequeñitos, no solamente se refiere a los niños, se refiere a la gente que recién se convierte, a los recién convertidos, a los bebés espirituales. Y este bebé espiritual que todavía está buscando el camino, ¿verdad? Porque el Señor se le va a revelar. Él dice: el Señor no oye a los pecadores, y si Él es un hombre pecador, a mí no me puede sanar. ¿Entienden? Desde el principio, el versículo 32, no se había oído decir que alguno abriere los ojos a uno que nació ciego. O sea que lo que dicen los comentaristas acá, los grandes estudiosos que tienen muchísimos títulos universitarios, sacaron la misma conclusión que este bebé espiritual. Versículo 33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, o sea que le expulsaron de la sinagoga. Después Jesús se entera de eso, ¿verdad? Y lo encuentra y habla con él. Pero vean cómo los fariseos siguen todavía en la misma posición que los amigos de Job, que las cosas vienen por el pecado. Sin embargo, Job era un hombre justo, y todo lo que le pasó a Job era porque Satanás fue a las cortes celestiales y puso un caso en contra de él. Porque Job estaba siempre poniendo ofrenda. Ay, que si no mis hijos van a pecar. Ay, que no. Tenía miedo. Y él decía: lo que temí me sobrevino. Y Satanás dijo: ese es mi derecho legal. Entonces fue a la corte celestial y le dijo: él te sirve por todo lo que le estás dando, y yo no lo puedo tocar porque está protegido. Ahora dame permiso para hacerlo. Pero ¿qué pasó? ¿Quién fue que abrió esa puerta? Fue Job. Job abrió esa puerta por temor. Nosotros no debemos hacer ofrendas con temor. Nuestra ofrenda es con fe, ¿verdad? Y la fe es la que nos mantiene seguros. Vamos a ver aquí cómo este hombre responde al Mesías en el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios, o sea, el Mesías? Respondiendo él le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados.
Él estaba hablando de la ceguera espiritual. Él no estaba hablando de la ceguera física. El orgullo y la hipocresía de los fariseos no le dejaba ver la luz. Estaban en la oscuridad. Y el que está en la oscuridad no puede ver la luz. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? O sea, que entendieron que el palo venía para ese lado, pero no entendían por qué. Jesús le respondió: si fueseis ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El Señor está hablando del arrepentimiento. Ellos no se arrepienten, ellos quieren mantener su poder político. Tenían sus negocios ahí en Jerusalén, tenían lugares donde la gente tenía que purificarse. Había los mikvah, son como, si ustedes ven los documentales muy bonitos, son lugares donde la gente subía unos escaloncitos y se lavaba. Incluso los sacerdotes también tenían que lavarse antes de los rituales, pero antes de entrar al templo había que estar limpio, y eso costaba dinero. Esa era una de las cosas que tenían ellos. Estaban los cambistas, estaban las personas que vendían los sacrificios del templo. Ellos controlaban a Jerusalén como si fuesen dueños de ella, porque los romanos le habían dado, mientras no molesten, lo habían dejado hacer sus cosas. Pero había mucha injusticia. Estaban haciendo lo mismo que en el tiempo de Ezequiel, donde los líderes eran hipócritas y abusaban del pueblo y hacían mucho daño a los inocentes y a la gente pobre, y al Señor eso le ofende mucho. Entonces ellos decían: nosotros vemos, no estamos ciegos, o sea que nosotros estamos bien, ¿verdad? No hay nada malo con nosotros. El Señor le está apuntando también a la esclavitud del pecado. No reconocen su estado pecaminoso. Por eso Él está diciendo: como ustedes no reconocen su estado pecaminoso, así se van a quedar. Y esa es la parte triste, ¿verdad? El Señor le había dicho ya anteriormente, en una de las discusiones que tenía con los fariseos: ustedes escudriñan las escrituras porque saben que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. A ellos no les interesaba, y el Señor había dicho que algunos de ellos ya tenían su recompensa, por eso no se les abría el entendimiento. Pero algunos de ellos sí se habían convertido, como Nicodemo, y hay otros personajes que la historia narra, no la Biblia exactamente, pero históricamente hay personas que se convirtieron del Sanedrín y tuvieron otro destino. Pero bueno, hasta aquí la meditación de la palabra del Señor. Yo creo que dije todo lo que tenía que decir. Bendito sea el Señor. Me olvidaba de esto. Esta señal del ciego de nacimiento es la señal número 6. La primera era, esto es importante porque el libro de Juan le dice en el libro de las señales, y es importante, él quería dar todas las señales del Mesías, y todas las señales son 7, o sea que es el número de perfección. La primera, el milagro de Caná, cambiar el agua en vino, Juan 2, 1 al 11. La segunda era la sanidad del hijo del oficial de la corte de Herodes. La tercera era la del paralítico de Bethsaida en Juan 5. La cuarta era la alimentación de los 4,000 en Juan 6. La quinta era Jesús caminando sobre las aguas, también en Juan 6. El número 6 es la sanidad del ciego de nacimiento, Juan 9. Y la última es la resurrección de Lázaro, que viene al capítulo 11. Que el Señor me los bendiga y cuídense, y el Señor está con ustedes. Bendiciones.